Hoy, en el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, Marta de Baile y Bronislav Zachvet, despertar en el Ghetto Lodz. Por W Radio 96.9. Muy buenos días, cuentavientes, bienvenidos a W Radio 96.9, en vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. Y déjenme decirles que me da mucho gusto que hoy viernes estén aquí con nosotros, porque hoy, cuentavientes, tenemos un programa extraordinariamente especial, que creo que todos ustedes no deberían de dejar de escuchar, porque va a ser un programa de profundo aprendizaje, un programa de profunda reflexión. Como ustedes saben, hoy, 27 de enero, se conmemora la liberación de 1945 por las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz. Esa fecha fue oficialmente proclamada en noviembre del 2005, el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Y cada 27 de enero, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, rinde tributo a la memoria de las víctimas del Holocausto y ratifica su compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda otra forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos contra determinados grupos humanos, cosa que todavía sucede el día de hoy. Y para nosotros en este programa era muy importante conmemorar esta fecha, porque la misión y el objetivo siempre de este programa es hablar de cosas que nos enriquecen como seres humanos, es hablar de cosas que nos hagan repensar lo que pensamos. Y el día de hoy, las siguientes 3 horas, a esto nos vamos a dedicar. Y tenemos el honor de tener con nosotros en el programa a Bronislav Zachvet, sobreviviente del Holocausto. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Gracias por pedirme venir. Nos conmueve y nos honra tu presencia. De verdad, Gracias. Muchísimas gracias. Y obviamente esta conversación con Bronislav la queremos tener acompañado de que todos entendamos la historia de lo que pasó, la historia del Holocausto. Y está con nosotros Nadia Katán. Nadia Katán es especialista en historia judía, periodista por la Universidad de Anáhuac, y ha dedicado su vida entera ahora a dar clases, a contar esta historia y que todo el mundo sepa exactamente lo que pasó. Porque bien dice que el dicho, quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Así es que, Nadia, muchísimas gracias. Gracias, Marta. Gracias a ti por invitarme. Me muero de tentación de empezar a platicar contigo, Bronislav. Naciste en Lodz, en Polonia. Hoy tienes 89 años de edad. Así es. Y déjame decirte algo, te ves espectacular. Todavía no, casi 90 ya. Ya casi 90. Cuéntanos a todos tu historia. Al decirle mi edad, yo nací en 1933 en Lodz, Polonia, que era en aquel tiempo la segunda ciudad de importancia en Polonia. Era una ciudad 100% textil. Mi vida de niño, donde como yo me acuerdo, era buena. Mi padre trabajaba en una fábrica textil, mi mamá tenía una tienda para ropa de bebé, y yo recuerdo que no me faltaba nada, tenía amiguitos, jugábamos, y lo pasaba bien como un niño, así recuerdo. Todo eso cambió el 1 de septiembre del 39, cuando los alemanes invaden Polonia. 6 días después, los alemanes, las tropas alemanas llegan a Lodz, y 2 días después empiezan a pasar leyes antijudías. La primera ley era que teníamos que usar una banda azul con las estrellas de David en el brazo derecho. A las 2 semanas cambiaron eso, teníamos una estrella amarilla con la palabra Jude, o sea, judío.
Y después siguieron toda clase de restricciones. ¿Y qué edad tenías tú en ese momento? 6 años. Que usar? 6 años. Si yo nací en 33. Sí, ¿cómo te explican tus padres esa banda azul y esa estrella amarilla en el pecho? Bueno, trataron de explicarlo lo mejor posible para que yo a esa edad lo pudiera entender. Y la explicación fue que hay otro país, que es Alemania, donde hay un presidente que se llama Hitler y que empezó una guerra y que odia mucho a los judíos. Y como nosotros somos judíos, pues nos odia a nosotros indirectamente. Y entonces empezaron que ya no podía. Yo iba a una escuela del gobierno polaca, y había polacos, judíos y también alemanes, porque en Lodz había muchos descendientes de alemanes, los llamados Volksdeutsches, que ya no podían ir a la escuela, después que no podíamos usar el transporte público, después que no podríamos caminar en la calle, en las aceras, en las banquetas teníamos que bajar. Y si venía algún alemán, soldado o oficial, no importa, si teníamos sombrero, gorra o lo que sea, teníamos que descubrirnos y hacerle reverencia al hombre de la raza superior, como ellos se consideraban. Posteriormente, para el mes de abril de 1940, ya está creado el gueto dentro de la ciudad. Y el gueto fue en la parte más pobre, más fea de la ciudad antes de la guerra. Y ahí teníamos que ir todos los judíos de la ciudad a buscar dónde nos acomodábamos. O sea, tenían que dejar sus casas. Teníamos que dejarnos. E irse a vivir a esa zona del gueto. Y no nos asignaban dónde, sino a ver dónde encuentran. Entonces mis padres empezaron a buscar algún lugar, algún cuarto, y finalmente encontraron un apartamento de los pocos que había 3 recámaras, cocina y pasillo. Pero así como ellos, otras personas también lo encontraron. Entonces no sé exactamente cómo, pero lo echaron a la suerte a ver qué cuarto le tocaba a quién. A nosotros, o sea, mis padres, mi hermano, porque es menor que yo, 6 años, nos tocó la cocina. Pues en aquel momento decíamos, bueno, qué terrible, vamos a vivir en una cocina. Pero a lo largo salió eso muy provechoso, porque con el tiempo, tanto mi mamá como yo, estuvimos trabajando en la fábrica de madera, que hacía muebles, juguetes, para los alemanes. Y teníamos permiso de llevarnos la viruta. Entonces, como los inviernos en Polonia son muy duros, teníamos la suerte de llevarnos esa viruta y por lo menos calentar nuestro cuarto. ¿Y vivían en esa cocina tu madre, tu padre, tu hermano y tú? Por 5 años. Y en otro cuarto, otra familia. En otro cuarto, otra otras familia. 2 y en familias. Otro cuarto, otra familia. Estuvieron 5 años así. Sí. Nadia Katán se ha dedicado los últimos años de su vida a contar la historia del Holocausto. Tú conoces muy bien la historia de Brony y me encantaría que compartieras muchas otras cosas que a lo mejor históricamente gran parte de la audiencia desconoce. Sí, bueno, Marta, gracias. Entendamos primero el contexto. Hitler subió en 1933 al poder y 2 años después va a emitir algo que se va a llamar las leyes de Nuremberg, en donde todos los judíos alemanes perdieron de una manera inmediata su ciudadanía. Además de ello, sus pasaportes fueron cambiados, modificados, para que todos entendieran que son judíos de una manera rápida. Por ejemplo, una mujer que se llama Rebeca, por poner un ejemplo, pues ahora ya se va a llamar Rebeca Sara. En el caso de los hombres, si un hombre se llama Alberto, ahora ya se va a llamar Alberto Israel. Y de ese modo, y poniendo una J en sus pasaportes, cualquier persona que revisara sus pasaportes iba a saber de manera inmediata que eran judíos.
además de esto, se les va a prohibir entrar a cines, a teatros, a piscinas públicas, que va a ser algo muy común en el tiempo. Se les va a prohibir, como lo dijo Brony, usar el transporte público. Y las cosas se van a ir incrementando las leyes antisemitas. Y quiero que expliques algo que creo que no se termina a veces de entender. ¿Por qué la obsesión de Hitler con los judíos? Esa la tenemos desde 1923, que él escribió su libro Mi lucha, que lo escribió en prisión, cuando él peleó en la Primera Guerra Mundial y él estaba en un hospital porque había sido atacado por un gas mostaza británico. Él se entera que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial y se siente devastado, con mucho coraje, muy frustrado, y él establece, de una manera completamente arbitraria y sin los argumentos suficientes, que judíos y comunistas son los culpables de que Alemania haya perdido la guerra. Entonces, su tarea y su labor va a ser luchar contra estos dos enemigos, que los va a establecer como los principales enemigos del Tercer Reich. Él considera que la Alemania pues debe de recuperar su poderío, su grandeza que tenía antes de la Primera Guerra Mundial, y entonces va a establecer enemigos: judíos, comunistas, homosexuales, personas de la raza negra, testigos de Jehová. Todas estas personas van a ser perseguidas por el régimen nazi. Homosexuales, personas con discapacidad. Así es, testigos de Jehová que se van a negar a hacer el saludo nazi por una cuestión religiosa, y entonces por eso van a ser perseguidos. Pero los primeros que van a ser asesinados en la Operación T4, así se llamó, fueron las personas discapacitadas, porque él decía que una persona con una discapacidad pues es una vida que no merece ser vivida, porque no son productivos económicamente y entonces van a empezar a ser asesinados alemanes, no tiene nada que ver con el tema judío, alemanes que tienen alguna discapacidad. Van a ser muchos los perseguidos a lo largo de todo el régimen, pero en 1938 tenemos un parteaguas muy importante, que fue la Noche de los Cristales Rotos. Este 9 de noviembre de 1938, la población, junto con pues autoridades nazis, que esta masacre la va a comandar principalmente Joseph Goebbels, que es el líder de la propaganda nazi, van a lanzarse contra negocios, contra casas, contra sinagogas. Cerca de 1,000 sinagogas fueron dañadas y se llama Cristales Rotos, Noche de los Cristales Rotos, porque muchos cristales fueron rotos esta noche de negocios de los judíos y demás. Y es aquí cuando ya tenemos a los primeros judíos que van a ser llevados al campo de concentración que ya existe en ese momento, que es el campo de Dachau, que está al sur de Alemania. De hecho, quiero que sepan todos, por si alguien está tan conmovido que quiere aprender y saber más, Nadia da clases de esto. Así es, Marta, así es. Bueno, creo que la pandemia nos dejó una gran lección de aprender todos desde nuestras casas. Ya estamos más que familiarizados. Y bueno, lo que yo les propongo a toda tu audiencia es pues un curso sobre la historia del Holocausto, en donde vamos aprendiendo paso a paso. De hecho, así se titula el curso, El Holocausto Paso a Paso, porque sucede a veces que todos aprendemos un poquito en la escuela o en alguna conversación o viendo alguna película o documental, y mi objetivo es pues ir aprendiéndolo todo de una manera dinámica, cronológica, muy ilustrativa. Y bueno, todos pueden recibir una clase muestra. Lo único que tienen que hacer es entrar a nadiacatan.com. Catán se escribe con C de casa y doble T, nadiacatan.com, y ahí podrán encontrar un botoncito que los va a llevar a mi WhatsApp directamente, y entonces yo con muchísimo gusto les puedo compartir una clase muestra para que puedan entender un poco cómo empezó todo, y si quieren inscribirse, pues más que bienvenidos. Muchas gracias, Nadia. Ya en julio, agosto del 44, ya había muchas gente que se llevaron del gueto a los campos de concentración, más bien campos de muerte, y entonces la poca gente que quedaba los iban concentrando cada vez en áreas más chicas del mismo gueto. Entonces íbamos cambiando este cuarto por otro cuarto, y finalmente en el mes de
julio o agosto, ya el gueto quedó prácticamente liquidado. Según los alemanes, el gueto de Litzmannstadt, como lo llamaron ellos Lodz, deja de existir. Pero ellos dejan 500 personas que escogen a su gusto para hacer la limpieza de lo que era el gueto. En ese entonces nosotros nos escondemos. Un amigo de mi papá vino y le dijo, mira, tenemos un escondite, hay lugar para 4 personas, si quieres, están bienvenidos. Mis padres los discutieron entre ellos y decidieron, en vez de ir a la estación de tren para ir a quién sabe dónde, escondernos. Y así nos escondimos, y en ese escondite estuvimos 10 semanas. Éramos 33 personas. Finalmente... ¿Dónde era ese escondite? Dentro del área del gueto. Todo era dentro del área porque no se podía. ¿Y era un sótano? Era un sótano de una casa que antes tenía unas jaulas para conejos en una de las paredes, y una de las jaulas se movía y por ahí se bajaba ese escondite. Y ahí vivíamos 33 personas por 10 semanas. A ver, en este momento tienes 7, 8, 9, 10 años. Así es. ¿Cómo entendías a esa edad lo que estaban viviendo? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué sentías? Bueno, yo creo, viéndolo para atrás hoy día, que no lo entendía muy bien, sino que era algo que tenía que hacer, porque mis padres me decían, bueno, a mí y a mi hermano, que es lo que tenemos que hacer, porque esas son las órdenes que recibíamos, si no nos podían matar. O sea, no era mucho entendimiento. ¿Y qué hacían todo el día? ¿Salías a jugar? Ya una vez en el escondite, no nos podíamos mover de ahí. ¿Todavía en la cocina? No, todavía en la cocina. Pues yo a la edad de 9 años empecé a trabajar, porque salió una ley, un decreto que todos los menores de 12 años o mayores de 60 tenían que presentarse en la estación de ferrocarril para ser llevados a otro lugar de trabajo. Eso era lo que decían. En ese momento mi papá consiguió con un amigo que trabajaba en el registro civil del gueto cambiar mi edad, que en vez del 33 que yo nací, apareció 30, o sea, con un borrón de tinta envejecí 3 años. O sea, en vez de tener 9, tuvieras 12 para no tener que ir ahí. Sí, pero entonces ya tenía derecho a trabajar y ya no estaba yo entre los primeros que se iban a llevar. Y entonces... ¿Y contabas aparte por tener esa edad con un cupón de comida adicional? Un cupón de comida extra. O sea, éramos 4. Antes teníamos los 2 cupones de mis padres. Al empezar a trabajar ya teníamos 3, que era ya una gran ventaja. Empieza la pesadilla para los judíos de una manera terrible, atroz. Ya no es posible salir. Todos los países alrededor del mundo cerraron las puertas con triple candado en sus países porque nadie quiere inmigrantes. Nadie quiere inmigrantes, además, de manera masiva, que vienen a amenazar la economía de tu país y a competir por puestos y demás. De hecho, en 1938 tenemos una conferencia mundial, global, que la organizó Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, y que dijeron, y el tema era, tenemos un problema de refugiados en el mundo. En ese momento eran nada más los refugiados de Alemania y de Austria, los judíos. ¿Y qué dijeron todos los países? 1 a 1, nosotros no podemos recibir inmigrantes. Y 1 a 1, todos cerraron las puertas, con la excepción de República Dominicana, que dijo, yo sí acepto a 100,000 judíos. Pero fuera de eso fue terrible como cada uno de los países, incluido México, hay que decirlo, sí cerró las puertas a todos los perseguidos, los refugiados. Increíble, ¿no? Lo acabamos de vivir este año que acaba de pasar.
Imagínense ustedes ese éxodo masivo que vimos de ucranianos hacia Polonia. ¿Qué hubieran hecho si Polonia no les hubiera abierto las puertas? Claro, espero que algo hayamos aprendido como humanidad. Tenemos que ser empáticos porque el día de mañana podemos ser nosotros los refugiados. Es decir, tú, Marta, puedes ser mayoría aquí en México como cualquier característica. Puedes llamarle religión, nacionalidad, da lo mismo. Pero en otro lugar eres minoría. 100%. Y puedes ser perseguida en otro lugar. Así que no debemos de perder la empatía hacia el otro. Claro. Entonces, en ese 1938, la noche de los cristales rotos, que es un poco este momento en donde empieza la historia que nos narra Brony. Bueno, Brony, que vivió en Polonia, no le afectó la noche de los cristales rotos porque esta se va a desarrollar en Alemania y en Austria. Para todos los judíos polacos, la pesadilla va a empezar en 1939. Un año después, ok. Correcto, cuando la guerra inicia el 1 de septiembre y entonces todos los judíos luchan por escapar, pero no hay a dónde. Hay personas que dicen, ¿por qué los judíos no se fueron? ¿Por qué no reaccionaron antes? Porque no era fácil escapar. No habían visas, los países estaban todos con puertas cerradas, entonces van a tratar de refugiarse con vecinos que no son judíos. Pero hay un problema. Los vecinos que no son judíos no quieren esconder judíos, porque esto implica un riesgo para ellos mismos. Te voy a poner un ejemplo, Marta. Si tú a lo mejor me dices, yo sí hubiera escondido un judío. Ok, pero si eso implicaba que eso ponía en riesgo la vida de tus hijas, familia, claro. Ahí entonces ya no. Y es válido también pensar así, se entiende. Entonces, esconder un judío era muy, muy peligroso y además el judío al pedir auxilio se arriesgaba también, porque vamos a decir que Brony se acerca a algún vecino a pedir ayuda. Tal vez el vecino ayude, tal vez no, pero hay una tercera opción, que el vecino delate a Brony. Ya, por congraciarse con los alemanes, delate a Brony. Correcto. Que por el miedo, por el pánico, por alguna recompensa, que claro que se ofrecieron, delate la posición o la ubicación de Brony y su familia, y entonces también pedir ayuda es un gran riesgo. Claro. Bueno, mismo riesgo al que se enfrentó tu papá, Brony, cuando tiene que tomar la decisión de quedarse escondido o de irse. ¿Cuál era esa conversación entre tu mamá y tu papá? Tu mamá decía, es que vámonos en esos trenes a donde van los demás, porque las probabilidades de que esté peor que esto son muy bajas. Tomemos el riesgo. Y tu papá dijo, no. Bueno, para empezar, las personalidades de mis padres eran muy diferentes. Mi mamá era una mujer muy impaciente, muy intranquila, y mi papá todo lo contrario, muy calmado, él siempre tenía tiempo. Entonces mi mamá decía, vámonos, mira a los niños, están sufriendo parados acá con el frío. Donde vamos a ir no va a ser peor. Lo poquito que nos dan de comer ahí no va a ser menos de lo que comemos acá. Nos darán un cuartito o algún lugar para dormir. Y mi papá, ¿qué prisa tienes? ¿A dónde corres? Y entre que voy y no voy, ahí nos quedamos. Ahí se quedaron. ¿Esos trenes iban a Auschwitz? Auschwitz, sí. Esos trenes iban a Auschwitz. Es correcto, y ya estamos hablando de la última parte de la guerra. En esta última parte, los judíos ya no son seleccionados en Auschwitz para ir a trabajar o para ir a las cámaras de gas. En la última parte, son inmediatamente conducidos a las cámaras de gas. Sí, de los trenes iban a la cámara. ¿Y por qué este gueto específicamente? ¿Algún día supieron? Estas 700 y pico de personas que estaban con tu familia, Brony, estaban ahí y no se los llevaron a Auschwitz. Sí, porque se producían muchas cosas para Alemania. Entonces, mientras se producía, les convenía la mano de obra regalada. Y al final, los 700, pues ya nos escondimos donde pudimos. Hay que entender y recordar que en una guerra tenemos dos frentes de batalla. El primero es los soldados, es cierto, en combate, pero también otro frente de batalla importante es el trabajo, la producción.
las fábricas de diferentes materiales que se van a utilizar a lo largo de una guerra. Y el gueto de Lodz va a convertirse en un lugar que va a tener en su interior hasta 100 fábricas produciendo diferentes elementos y productos que van a ser de utilidad para la Alemania nazi. Uniformes, botas, municiones para los soldados. Y entonces toda esta fuerza de trabajo esclava va a ser muy útil para la Alemania nazi, y esto va a provocar que el gueto de Lodz siga con vida y siga abierto y produciendo hasta 1945. ¿Qué comías todos los días? En la mañana, antes de salir al trabajo, tomábamos lo que se llamaba Ersatzkaffee, que no era café, que era una imitación de café, sin más nada. Y todas las familias recibían algo de comida a diario, entonces mi mamá me daba a mí algo, era algo para ella, algo para mi papá, y eso era lo que comíamos todo el día, que no era mucho. Más bien era muy poco. ¿Era pan? ¿Era carne? Básicamente era un poco de pan. Carne, creo que no vi carne como tal en 5 años. Muchas cosas no conocíamos. Inclusive, como una anécdota, debo decir, después de la guerra que nos regresamos a nuestro departamento de antes, mi papá empezó a trabajar. Un día trajo a la casa un poco de queso y unos huevos. Mi hermano, que para entonces ya tenía 6 años, vio el huevo y como yo, que trabajaba en la fábrica de maderas, hacía juguetes, le traía huevos de madera para jugar. Él pensó que era uno de esos juguetes y iba a agarrar el huevo y aventarlos. Y ahí va mi mamá y mi papá y yo, no, si es un tesoro, eso se come, eso ya no es juguete. O sea, un niño de 6 años... Que no había visto un huevo. No había visto huevo en su vida. ¿Cuáles son los días previos a la liberación? Porque se rumoraba, Naria, que las tropas rusas y polacas podrían estar por liberarlos. Y de hecho, tú cuentas, Brony, que tú llegaste a escuchar conflictos a lo lejos antes de que los liberaran. Así es. ¿Cómo fue eso? Bueno, oiríamos, no sabíamos bien qué era, pero suponíamos... ¿Y no sabían cuánto tiempo faltaba? No, eso para nada. Si era una cuestión de 2 meses, si eran 5 años. Nada, no sabíamos. Es que aparte de todo, el gueto de Lodz era el más hermético de todos. Nunca dentro del gueto se supo lo que pasaba afuera. ¿Tú no vivías todos los días con el miedo de en qué momento me van a matar a mí y a mi mamá y a mi papá? Sí. O qué momento cuando regrese a la casa no regrese mi mamá ni mi papá y mi hermano, a quien dejamos en el cuarto cerrado, ya no iba a estar allá. Nunca sabíamos qué iba a pasar. ¿Y en qué momento y cómo te das cuenta, cómo te dicen que los van a liberar? El grupo de los 700 que estábamos allí, una noche corre el rumor que ese día en el cementerio cavaron 8 tumbas. Y si éramos 700 y tanto, no hay que ser ningún genio para saber para qué eran esas 8 tumbas. Entonces esa noche, todos los que estábamos ahí, salimos de los 3 edificios y como el área del gueto seguía igual, nos fuimos cada quien donde pudo. Nosotros nos fuimos lo más lejos posible, entramos a una casita abandonada, ahí buscamos un sótano, ahí nos metimos y ahí nos quedamos 3 días y 3 noches. ¿Y qué pasa después? Bueno, poco a poco los adultos empezaron a deducir que lo que oíamos eran bombardeos, que efectivamente eran
porque ya se acercaban las tropas rusas y polacas, que 2 días después o 3 ya llegaron a Lodz. Los alemanes ya huyeron y nosotros ya estábamos libres. Pero unos días antes, cuando se supo entre los 700 que los alemanes habían cavado las 8 tumbas en el cementerio, todos los 700 huimos de los 3 edificios y nos escondimos donde podíamos, en sótanos, en casas abandonadas, y así. Y ahí pasamos todavía 4 días, sin comida, sin agua, sin nada. Al 4º día empezamos a oír gritos. Judíos, judíos, ya estamos libres, salgan. Muchos de los alemanes que estaban cuidando los guetos sabían hablar polaco y algunos sabían hablar yiddish. Entonces mi papá y el otro señor, padre de la otra familia, pensaron, ¿será verdad o será un truco de los alemanes? Y decidieron ellos asomarse en alguna forma y a ver quién gritaba. Y se asomaron y vieron que eran otras personas de los 700. Entonces ya gritaron, aquí estamos, aquí estamos. Y vinieron por nosotros y salimos. Salimos del escondite otra vez, era 19 de enero del 45. Salimos ahí y en caso mío la primera reacción fue me desmayé, como que me desconecté de todo. Y lo próximo que supe, mi papá me estaba frotando con nieve para revivirme y obviamente sí me revivió. Este momento que describe Bronnie cuando empiezan a gritar, judíos, estamos libres. Dime qué está pasando afuera. Bueno, los campos van a ser y los guetos van a ser liberados por efecto secundario. Hay que entender que el mundo y los aliados lo que están intentando es llegar a Berlín y que Alemania firme su rendición. Pero en el paso, en su trayecto a Berlín, están encontrando estos lugares de terror, porque se dan cuenta de un campo tras otro, de todas las atrocidades que hacía la Alemania nazi. Llegan, los liberan, en algunas ocasiones hasta les dan, porque no venían los soldados preparados para esta atrocidad, un poco de vodka que tienen los soldados con ellos, algunas barras de chocolate, pero los primeros auxilios todavía no pueden llegar y llegarán después, que van a ser terribles, por cierto, pero ese es otro tema. Pero esto está muy interesante. Escuchen, cuentavientes. Todos los aliados su misión es ir por Hitler y que Alemania se rinda. No están yendo a buscar los campos de concentración. No existían las redes de comunicación que tenemos hoy. No sabían que eso existía. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que por donde iban pasando para llegar a Berlín, se van encontrando estas sorpresas. Así es, y va a ser un impacto muy fuerte para todos los soldados, porque si bien sí los altos mandos de los gobiernos sabían que esto estaba sucediendo, los soldados se encuentran, bueno, hay que ver la serie Band of Brothers que la hizo Steven Spielberg, que aquí muestra de una manera clarísima cómo los campos son encontrados con toda la atrocidad dentro, gente que de verdad son cadáveres que caminan, de lo flacos, lo desnutridos que están, las pilas de muertos por otras partes. Entonces sí es algo muy, muy impactante. ¿Y qué está pasando alrededor, Marta? Pues es muy fácil. Los aliados están llegando, vamos a decir, franceses, británicos, canadienses, estadounidenses. Están llegando por el frente occidental y los soviéticos están llegando por el frente oriental en un efecto pinza. Y el objetivo siempre es Berlín. Así que se van a estar encontrando con todo esto a lo largo del camino. Después de que te desmayas, Bronnie, y tu papá te trata de revivir tallándote la carita con nieve. Lo primero, regresamos a la famosa cocina donde vivíamos, que no tenemos otro lugar que ir. Y a mí se me ocurre,
como un niño de 12 años, muy mal, pero se me ocurre decir a otros niños, oye, ya que podemos salir, vamos, les voy a enseñar dónde vivíamos antes de la guerra. Y por instinto, no sé cómo, llego al edificio donde vivíamos. Entro ahí al patio y les enseño, mira, allí en el tercer piso es donde vivíamos. En ese momento sale el portero, un polaco, que era portero de antes de la guerra, y él empieza a gritar, a ver, muchachos vagos, ¿qué hacen de aquí? Váyanse de acá. Y yo no sé cómo me acordé del nombre de él de antes de la guerra. Y le digo por su nombre, oiga, yo soy fulano de tal, nosotros vivíamos aquí en ese tercer piso. El hombre se quedó viéndome y se persignó y dice, ¿y tú estás vivo? ¿Y tus papás? ¿Y tú tenías un hermanito? Digo, sí. Dice, pues si quieres dile a tu papá o a tu mamá que el departamento donde ustedes vivían está vacío. Había unas maestras alemanas que huyeron, se llevaron todo lo que podían, pero yo tengo las llaves, si quieren que vengan y que se instalan. Entonces me regreso con esos muchachos a donde estábamos. Primero recibí una súper regañada, porque dicen mis padres, después de cuidarte por 5 años, el día que quedamos libres te nos pierdes. Pero bueno, ya les dije lo que pasó. Fueron allí, el portero les dio las llaves, les dio un poco de pan, y ahí nos instalamos. Y poco a poco empezamos la nueva vida. Que esto va a ser poco común. Encontrar casas vacías en este tiempo de posguerra va a ser poco común. ¿Cuáles son las opciones? Número 1, encontrar hogares destruidos por algún bombardeo, ya sea de los aliados, de los alemanes, es decir, toda Europa está en ruinas. En segundo lugar, podemos encontrar hogares que están tomados por los polacos. Hay muchos polacos vecinos que se aprovechan de esta situación. Independientemente de si tenemos una población antisemita o no, es importante entender que la gente se aprovecha y eso es el común denominador. A veces simplemente te sirve lo que hay en la casa de al lado. Si los que vivían al lado se fueron, hay que entrar a ver qué nos sirve, si hay una caja fuerte, si hay joyas, o hasta las ollas y los sartenes desaparecieron de todas estas casas. Solamente, Marta, y sí me encanta comentarlo, tenemos un solo país en donde la gente se portó de primer nivel. Ese país es Dinamarca. Salvaron a los judíos de Dinamarca. Los llevaban a Suecia en pequeñas lanchitas antes de que sean deportados. Y además les cuidaron sus casas. Uh-huh. Se dice que hasta las plantas les regaban para que cuando los judíos volvieran, terminando la guerra, todo lo encontraran en su lugar. Y así fue. Tenemos de verdad en Dinamarca un país muy, muy especial, una calidad humana tremenda que se pudo ver en el resto de la población. Qué increíble historia. Regresemos a esas semanas, 10 semanas, que 33 personas pasaron escondidas en ese sótano. ¿Qué pasó después? Después, un día los alemanes, como el gueto seguía, el área del gueto seguía igual, aunque no había nadie, un día los alemanes caminaban y vieron unas sombras, los alcanzaron y se dieron cuenta que eran unos señores que estaban bajando a un sótano. Los sacaron y ahí mismo los mataron. Y al día siguiente reunieron a los 500 que dejaron para la limpieza del gueto y les dijeron, si hubo o hay un escondite, debe haber otros. Y les ofrecemos que si ustedes mañana nos dicen dónde están los escondites, los vamos a sacar y los vamos a poner junto con ustedes aquí a trabajar. Si no, nosotros iremos buscando, vamos a encontrarlos y los matamos. Este día en la noche,
porque de los que estaban en el escondite todos tenían algún familiar entre los 500. Bajaron esos familiares y nos dijeron, eso es la oferta de los alemanes. No sabemos si creer o no, pero al fin y al cabo es la vida de ustedes, nosotros no podemos decidir. Entonces los adultos que estaban allí se juntaron, discutieron y decidieron que se dijera a los alemanes dónde está el escondite. Entonces al día siguiente, en la reunión de todas las mañanas, les dijeron, señores, nosotros tenemos familias en un escondite y les vamos a decir dónde está. Pero como creemos mucho en su buena fe, estamos seguros que si no les decimos, ustedes no lo iban a encontrar. Y entonces, como eran poca gente y hay pocos alemanes, había más contacto, un poco más de relación, y los alemanes les dijeron, ok, díganos por dónde está, en qué cuarto, en qué casa, y nosotros en 1 hora lo vamos a encontrar. Si no los vamos a encontrar, les regalamos una ración de comida extra. Y así fue. Entonces llegaron, buscaban, nosotros oíamos los golpes en las paredes, nunca encontraron la forma de entrar, y finalmente se les enseñó dónde éramos, nos sacaron, y después de 10 semanas salir a la luz del sol, nos quedamos ciegos todos por unos minutos, y después todos teníamos un color amarillo. Y sí cumplieron los alemanes, nos adjuntaron a los 500 que había. Por eso de los 500 se volvieron 774. Y ya nos quedamos ahí con ese grupo de gente trabajando en la limpieza del gueto. ¿Cómo te explicas que ese grupo de alemanes, y te acuerdas de ellos, dame el rango de edad, hayan decidido no matarlos? Bueno, yo creo que en primer lugar no era costeable para ellos mandar un tren con 100 o 200 personas a un campo de exterminio. Como de todos modos pensaron matar a todos, dijo, bueno, los vamos a juntar y el día que se decida, pues ya los matamos todos. Hay muchos sobrevivientes del Holocausto que siempre prefirieron, y tú has entrevistado a muchos, Nadia, no hablar del tema, ¿no? Así es, prefirieron no hablar del tema, les avergüenza un poco o les duele y a veces se sienten culpables de que ellos sobrevivieron y sus familiares no. De hecho, bueno, en el tiempo posguerra hay gente que incluso va a querer borrarse el tatuaje que les hicieron en el campo de concentración. Pero bueno, reacciones tenemos muchas. Lo que a mí, como periodista me pasó entrevistando a tantas personas fue que todos me dijeron lo mismo por separado, que fue, híjole, dar esta entrevista me va a provocar unos meses de pesadillas. Porque otra vez es recordar, irse hacia atrás. Cada uno tiene su historia diferente, porque hay que entender eso. Cada persona vivió un holocausto diferente. Tenemos al, vamos a decirlo así, judío alemán, que tuvo toda una década para ir procesando todo. Que en 1935 mi pasaporte ya es diferente, ya no soy considerado ciudadano alemán, que en el 38 tenemos la noche de los cristales rotos, posterior en el 39 empieza la guerra, es decir, y van asimilando todo poco a poco. En cambio, un judío, por ejemplo, de la Unión Soviética, en 1941, los nazis entraron, 3 millones de alemanes entraron a la Unión Soviética a atacar. Y lo que sucede a los judíos de ahí es que van por sus casas, los llevan a bosques, los obligan a desvestirse y les disparan al filo de enormes fosas comunes. Así es. Entonces, hay gente que murió la misma noche que fue arrestada. Hay personas que permanecieron muchos años, como es el caso de Brony, en el gueto de Lodz o de Varsovia, que albergó hasta 500,000 de personas en su interior. Y tenemos personas que fueron directamente al campo y nunca conocieron un gueto. Claro. Así que hay muchas historias distintas.
Mi queridísimo Brony, nos quedamos en que ya estás viviendo en tu departamento. ¿Tienes 12 años? Así es. ¿Y qué pasa después? Bueno, empiezo a ir a la escuela otra vez. Mis padres trabajan y poco a poco empezamos una vida más normal, tratando no de olvidar, pero seguir adelante a pesar de lo que hemos pasado. Y ahora que miras para atrás, a tus 89 años de edad, a ese niño de 12, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo lograbas procesar en una época en donde a lo mejor no había todos los recursos que tenemos hoy, todo lo que habías vivido y todo lo que te había pasado? Yo creo que mucho me ayudó que después con mis padres siempre hablábamos de eventos que pasaron. Siempre ¿te acuerdas cuando tal cosa te pasó o en el trabajo o lo que fuera? Y esta plática continua que llevábamos me ayudó mucho a no olvidarme de lo que pasó, a estar recordando, pero recordando no con amargura ni odio, sino recordando como parte de una vida que me tocó vivir. Y hoy a mis 89, creo que como llegué a esa edad y de lo que soy, parte de eso es gracias a lo que viví, tanto lo bueno como lo malo. Brony, ¿por qué para ti siempre fue importante hablar de lo que pasó? Y fue algo que hablaste no solamente públicamente. Hay un libro que les acabo de postear tanto en Instagram como en Twitter de Brony, que escribió Brony, que se llama Mi nombre es Brony. El relato estremecedor de un niño judío que sobrevivió el Holocausto en el gueto de Lodz. ¿Por qué fue importante para ti siempre hablar de esta historia? Yo creo que es necesario que las generaciones nuevas, para decir algo, deben conocer lo que sucedió. Deben conocer lo terrible que fue el Holocausto y lo terrible que es una discriminación, un odio, bien sea por nacionalidad, por color, por religión, y que todos esos odios pueden llevar a un resultado trágico como fue el Holocausto, que empezó con el odio que sembró Hitler contra los judíos, pero después era contra los judíos, contra los gitanos, contra los homosexuales y contra todos que no le parecían dignos de ser llamados alemanes. Y todo eso crea un holocausto en que mueren millones de gente. Entonces, yo creo que es importante que la gente en general, sobre todo las generaciones jóvenes, sepan lo que pasó, cuáles fueron los resultados de esas discriminaciones y qué puede pasar si no se prevé que vuelva a pasar nuevamente. ¿Cómo les cuentas a tus hijos quién es su papá y qué es lo que vivió? Porque veo aquí la visita que hiciste a Lodz con tus hijos, con tu hija, con tus nietos. ¿En qué momento te parece importante contarles la historia de su padre a tus hijos y por qué? Nunca los llamé, vengan, siéntense, les voy a contar lo que me pasó. No. Más bien en forma informar, les fui dando informaciones sobre mi niñez y juventud. Y mi señora, que ya conocía toda mi historia, me empezaba a hacer preguntas, estando ellos presentes, y así poco a poco mis hijos conocieron toda mi historia a una edad bastante temprana. ¿Qué es lo que más les impresionó? Y que en ese entonces una señora da a luz y el bebé, según dijeron, nació muerto. Era una versión que yo nunca creí, y cuando le preguntaba a mi mamá, a mi papá, por muchos años no me lo querían contestar. Me contestaban con evasivas.
Pero en una vez ya cuando tenía yo, no sé, 15, 16 años, me dijeron, mira, cada vida humana tiene su valor, enorme valor, pero había que valorar una vida de un bebé que iba a empezar contra la vida de 33 personas ya adultas, porque el escondite estaba exactamente enfrente de la central alemana dentro del gueto. Entonces cualquier llanto, cualquier cosa se oía, y sobre todo en una área donde ya nadie vivía, que estaba vacío, la voz se oía a distancia. Entonces era el miedo que si el bebé llora y cómo le dices que no llore, iban a oír y nos iban a encontrar. Entonces mi interpretación siempre fue que este bebé no nació muerto, pero de acuerdo con su mamá y su papá, que ahí estaban, lo mataron para decir algo, o no lo dejaron vivir para salvar a los 33. Este tipo de escenas las vamos a tener a lo largo de todo el Holocausto. Personas que van a sacrificar a compañeros o también de lo contrario, ¿no? Personas que van a salvar, a arriesgar su vida por salvar a otro. Son muchas escenas. En algún momento, pues sucede que al ver una película del Holocausto creemos que estamos viendo otra vez lo mismo, pero no, está este capítulo de la historia lleno de historias diferentes, personas que están en los guetos o en los campos o escondidas y nunca tocaron un gueto y un campo. Por eso me preguntaban antes del programa, ¿y cuántos sobrevivientes hay? ¿Cuántos hay? Ha sido un número muy complejo, Marta, porque ¿cómo defines a un sobreviviente? ¿El que estuvo en el gueto? ¿El que estuvo en el campo y sobrevivió? Y una pregunta, ¿la persona que estuvo escondida en una casa, en un estacionamiento, ese va a ser considerado un sobreviviente? Entonces, claro, tenemos los sobrevivientes de los campos, 7,000, por ejemplo, se encontraron. Auschwitz, ¿no? Correcto, sí, se encontraron en Auschwitz, pero a nivel más global es más difícil. Tenemos cifras más o menos, de acuerdo al Ministerio, por ejemplo, de Igualdad Social en Israel, 161,400 sobrevivientes del Holocausto. En Israel actualmente, en Estados Unidos, 205,000 sobrevivientes. En México, tú has entrevistado a muchos y muchos ya no están con nosotros. Así es. Es muy triste y nos enteramos cada semana de personas que fallecen. Duele muchísimo porque quieres conservar agradecemos mucho los libros, las filmaciones a las que se han prestado porque quedan como un fiel testigo para generaciones futuras. De por sí, Marta, ya hay negacionistas con todo lo que existe. Hay que recordar que el Holocausto es el genocidio más documentado de la historia. Entonces, negarlo pone en evidencia la ignorancia de las personas que lo hacen, porque si el mismo nazi lo documentó a la perfección, negarlo es un absurdo total. Y aún así, con todas las fotografías, existen negacionistas. ¿Cuántos sobrevivientes hay en México? Llegaron a haber, por supuesto, más de 200 en sus buenas décadas. Hoy en día no quedan más de 15 vivos, aproximadamente. Y vuelvo a lo mismo, que consideramos un sobreviviente, ¿no? Brony, antes de que te vayas, ¿qué quisieras decirle a todos los que están escuchando? ¿Qué quisieras que supieran? ¿Cuál sería el más grande aprendizaje y el más grande legado que le puedes regalar a toda la audiencia que te está escuchando? Que se den cuenta a lo que puede llegar un odio, una discriminación por religión, por color, por nacionalidad, por lo que fuera, que lo peor que puede existir es la discriminación. Y esto, si la gente en general no tiene cuidado y sale otro tipo de Hitler, puede llevar a otro genocidio o otra guerra o otra matanza de gente. Que cada vida humana tiene su valor. Y no importa si eres blanco, negro, judío, católico, budista, eres un ser humano. Y todos los seres humanos tienen, como tal, tienen el mismo valor. Y el valor es de su
actuación, de su comportamiento. Y entonces hay que tener cuidado de no caer en ninguna de las discriminaciones. Y por último, siempre decimos en este programa que la madurez y la responsabilidad es cuando todo lo que has vivido en tu vida, lo bueno, pero también lo malo, lo usas como la más grande lección para convertirte en el mejor ser humano que puedes ser. En primer lugar, yo creo que lo que soy hoy, bueno o malo, no importa, es el resultado de todos los años buenos que tuve en mi vida, como también de los malos, de la guerra, de los sufrimientos. Todo eso me ha dejado una lección y un aprendizaje. Y trato, dentro de lo posible, actuar y portarme bien con otros seres humanos. Pero si yo veo a alguien que discrimina contra otra persona, para mí esa persona no tiene ningún valor. Bronnie, muchísimas gracias. Pero no hemos terminado. Nadia Catán se queda aquí. Es una cuestión de resiliencia. A mí me ha pasado, Marta, que en estas entrevistas digo yo, bueno, no voy a hacer esta pregunta tan tonta porque la respuesta es obvia. Y luego resulta que no hay respuestas obvias. Te voy a poner el ejemplo de Bronnie particularmente. Bronnie, que estuvo escondido con su familia cuando yo lo entrevistaba, le pregunté, ¿qué era lo que más padeciste al momento de estar escondido? Pensando yo que va a ser el hambre o el frío, obviamente. Incluso yo decía, bueno, me voy a lanzar a hacer esta pregunta que es un poco tonta. Y la respuesta me sorprendió, porque Bronnie me dijo el aburrimiento. ¿Cómo, Bronnie? Pues sí, era estar sentado sobre un colchón sobre el piso, porque no había otro, las 24 horas del día, sin nada que hacer, sin nadie con quien hablar. Bueno, hablaba con mis padres, con otros, pero no había nada que hacer. La inactividad era terrible. Además, no podíamos hablar en voz alta, porque se podía oír afuera la voz y nos podían encontrar. Entonces era una inactividad completa. Que es totalmente anormal para un niño de esa edad. No, ¿cómo no? Claro, y nos damos cuenta que el Holocausto, además de ser cruel y trágico, es también aburrido. Claro. No hay preguntas tontas y además, bueno, yo en una ocasión que entrevistaba a una señora, yo le estaba recomendando una película, ella sobreviviente del Holocausto, y me dijo, no voy al cine. Le pregunté, ¿por qué no? Y me dijo, nunca he ido al cine por luto, por duelo. Y yo, caray, ¿cómo? ¿Por qué? ¿O por qué lo relacionó así? Y me dijo, Nadia, en la fe judía está muy establecido cómo guardar luto por un esposo cuando muere, o por un padre, o por un hijo, un hermano, etcétera, más que establecido. Pero ¿cómo se guarda luto cuando muere toda la familia? Que es mi caso. Toda mi familia murió. Entonces, como en la ley judía no está establecido, simplemente yo diseñé mi propio luto. Claro. Con algunas restricciones que quedaron para toda mi vida. Y eso se te queda por lo que viviste. Sí. ¿Qué más les decías a tus hijos? Bueno, que trataran de aprender de lo que yo les podía transmitir. Creo que sí. Eso lo que pretendía hacer. Y su enseñanza va más allá de sus hijos, porque yo hoy en la mañana que pasaba por él, le decía a Bronnie, perdóname, discúlpame de verdad por molestarte, no sé si esto te incomoda o estás cansado o prefieres hacer otras cosas. Y me decía, no, mi obligación es transmitir todo lo que yo viví, transmitir lo más que pueda. Claro. Y quiero hacer un corchete informativo con Nadia. Auschwitz, ¿cómo era? ¿Era una ciudad? Auschwitz es simplemente inmenso. Tiene el campo 1, que es el campo de concentración. Tiene el campo 2, o Auschwitz II, o Birkenau, que va a ser campo de exterminio. Y luego se va a añadir un tercer campo, que también puede ser llamado Monowitz, que ahí trabajaban algunas marcas como IG Farben, que Marta, ese es otro programa que tenemos que hacer. ¿Qué marcas estuvieron ligadas al nazismo? Entonces,
Sí, son 3 campos y son inmensos. Hay fotografías aéreas que impactan porque es una cantidad de barracas largas. Estoy viendo llenas. 1000 metros de largo, 400 metros de ancho y eran 22 edificios de ladrillo, 8 de ellos de 2 pisos. Así es. Básicamente, eso era todo. Sí, y bueno, es un campo que va a ser muy emblemático en la historia del pueblo judío, porque de 1.100.000 personas que murieron ahí, casi 1 millón eran judíos. Mira, estoy viendo que son Auschwitz tenía el tamaño de 6,000 canchas de fútbol. Hay una parte que se llamaba México en Auschwitz. Sí. Así le llamaban los nazis, México. Era una región muy alejada. ¿Qué? Sí. Así es. Sí, sí. Muy deteriorada, en donde habían pocos prisioneros, sin letrinas, era terrible en las condiciones de vida ahí. Le llamaban México. Pero le llamaban México por poner un nombre de un país lejano. Quizá porque era la región más alejada en el campo, o tal vez por ser la más, deteriorada. Hay que recordar sobre el pianista, Marta, que simplemente, perdón para los que les voy a adelantar esta escena, pero Shpilman está escondido en el gueto de Varsovia y de pronto tiene el abrigo puesto, el que un nazi le dio, y lo tiene puesto para el frío. Entonces, en este momento que llegan los ejércitos enemigos a liberar, etcétera, se encuentran con Shpilman, que sale con un abrigo de un oficial nazi y por eso está a punto de morir asesinado. Y le dice el soldado, ¿qué haces con ese abrigo? Y Shpilman contesta inocentemente, solo tengo frío. Sobrevivió hasta el final. Nadia Katán es especialista en historia judía y ahora se dedica enteramente a ser maestra del Holocausto. ¿Dónde te encontramos, Nadia? Bueno, me encuentran en nadiakatan.com. Katán se escribe con C y con doble T. También me pueden seguir en Instagram, en TikTok, Nadia Katán. Y bueno, estoy a la orden si quieren pedir una clase muestra y hacer un gran recorrido por la historia desde la comodidad de sus casas. nadiakatan.com. Muchas gracias, Nadia. Brony, tú y yo la próxima vez que nos veamos va a ser con un pastel en la mano. ¿Estás de acuerdo? Me parece muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por compartir tu historia. Quiero terminar este programa leyéndoles un famoso texto que seguramente alguna vez han visto, si alguna vez han visitado algún museo dedicado al Holocausto, que es de Martin Niemöller, que fue un ministro luterano y que después fue capturado y asesinado por estar en contra del régimen de Hitler. Y dice, primero vinieron por los socialistas y yo no hablé porque yo no era socialista. Después vinieron por los unionistas y yo no hablé porque yo no era unionista. Después vinieron por los judíos y yo no hablé porque yo no era judío. Después vinieron por mí. Y como no había nadie habló por mí. Lo que nos pasa a unos, nos pasa a todos. Y este ejercicio de 3 horas hoy en W Radio, en este Día Internacional de Memoria en las Víctimas del Holocausto, es una lección para todos, pero también la gran oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir tratando de ser mejores personas, bien lo decía Brony varias veces, de ser más amorosos, de ser más respetuosos y de darnos cuenta que no importa dónde nacimos, el color de nuestra piel, qué religión profesamos, todos somos la misma persona. Gracias. Nos vemos el lunes. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2023. Estamos donde estés.